Bueno, aquí estamos en Chat Político en el 30 de la TDA, estamos también en el 22 de Supercanal HD. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a estar hablando del 12 de octubre, del Día de la Diversidad Cultural. Lo vamos a hacer con Ñus Piquilla, que es integrante de SUMEX, es la coordinadora de área de pueblos originarios, es una mujer indígena, quechua y colla. Vamos a estar hablando de el significado de este 12 de octubre y de cómo, se lo vamos a preguntar a ella, hemos ido avanzando en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios aquí en la República Argentina. Obviamente es un camino que todavía hay que transitar y bueno, le vamos a preguntar a ella cómo lo ve desde su rol como coordinadora del área de pueblos originarios, pueblos indígenas de SUMEX. También vamos a estar hablando del Plan Provincial del Manejo del Fuego, porque a partir de lo que veíamos en estos días, lo que sucedía en Córdoba, bueno, nos planteábamos cómo estamos preparados aquí en la provincia de Mendoza frente a un año o a una temporada muy seca que nos trajo la Niña y con un niño que parece que, bueno, va a también traer un panorama meteorológico que puede estar afectando también a la provincia de Mendoza en cuanto a la posibilidad de también que sea seco o no. Bueno, será quien corresponda que nos hable del tema, es Diego Martí, que es el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, que además le vamos a preguntar sobre las capacitaciones que se han dado en este último tiempo aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, pero también queríamos hacer referencia a lo que está sucediendo en Israel, a partir del ataque de Hamás a Israel del fin de semana pasado, sobre todo por la cantidad de información que se empieza a recibir. Bueno, lo mismo ha sucedido cuando comenzaba la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Ese bombardeo informativo constante que nos hace de alguna manera a veces hasta poner en tela de juicio del origen de esa información, si realmente todo lo que vemos es tan así, porque a veces esa información está sin duda sesgada por distintos principios y líneas editoriales. Después de hacer un seguimiento, la idea es compartir con ustedes al menos lo que hemos chequeado y sabemos con certeza, sobre todo porque en cada uno de los conflictos armados del mundo, además de violencia y muerte, corre muy rápidamente información falsa y malintencionada. Por eso hemos tratado de ordenar la información, la de último momento, para separar lo que sabemos con certeza y poder entender un poco más lo que está sucediendo. Siguen saliendo a la luz los horrores de esta guerra entre Hamás e Israel. En las comunidades fronterizas se encontraron niños masacrados en kibutz y según los últimos datos hay al menos 1.200 muertos en Israel y unos 1.100 en la Franja de Gaza. Esto según los datos oficiales que al menos hay hasta ahora. Israel está bombardeando Gaza con ataques aéreos, alcanzando cientos de objetivos, reduciendo barrios a escombros y matando al menos, como decíamos, a más de 1.100 personas. Es la información que hay en relación a esto. También en Gaza se está desencadenando rápidamente una crisis humanitaria con miles de desplazados, muchos de ellos sin alimento ni electricidad. El ministro de Sanidad de Israel, Moshe Arbel, pidió al primer ministro Netanyahu que los milicianos de Hamás que resulten heridos en la ofensiva lanzada tras los ataques del sábado no sean atendidos en hospitales públicos, de tal manera que únicamente se les trate de instalaciones militares o cárceles. El horror de la guerra, ¿no? Estados Unidos carece de indicios de que algún país o actores adicionales busquen sumarse al ataque de Hamás contra Israel. Esto lo había afirmado en las últimas horas el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Charles Brown. Hay que decir que además, de acuerdo a los últimos datos que hay, siempre tratando de confirmar, por supuesto, cada una de las informaciones que nos llegan, porque es constante la llegada de esa información, 11 empleados de la ONU y 5 socorristas de la Media Luna Roja Palestina murieron por bombardeos israelíes en la Franja de Gaza en respuesta a los recientes ataques de Hamás en Israel, según informaron las autoridades. La Cruz Roja y la Media Luna Roja confirmaron recientemente justamente esta información, que 5 miembros de la federación que agrupa al organismo humanitario murieron en la Franja de Gaza, incluyendo 4 paramédicos que fallecieron en 2 ataques contra ambulancias en la parte oriental del enclave. Israel, en tanto, ha ordenado cortar totalmente el suministro de electricidad, alimentos y combustibles a la Franja de Gaza, poblada por 2,3 millones de personas y dependiente en gran medida de Israel, pese a la gran condena internacional de tomar represalias contra la población civil. Es lo que decíamos, ¿no? Los civiles que también pierden y mucho en esta guerra. El secretario general de la OTAN
Jens Stoltenberg señaló que espera que Israel ejerza su derecho a defenderse del ataque del movimiento palestino jamás de forma proporcional y evite la muerte de civiles. Y en el medio de todo esto, bueno, los países que deciden evacuar a sus ciudadanos, aquellos que obviamente quieren salir del territorio israelí, de toda la zona de conflicto, bueno, nos enterábamos de la información de nuestro país con un Hércules que viajó para tratar desde Tel Aviv hacer que aquellos argentinos que quieran volver a nuestro país lo puedan hacer. En un primer momento se hablaba de 300, después la suma subió a más de 700 y en las últimas horas decían más de 1000 argentinos estaban pidiendo volver a nuestro país. Bueno, la Cancillería ha estado trabajando en eso y estaba previsto que en la jornada de hoy empezaran a llegar esos vuelos con argentinos que llegaban desde Israel. Bueno, lamentablemente hay que decir que hay desaparecidos argentinos, hay fallecidos argentinos como de otras nacionalidades y hoy podemos decir que esto significa un dolor muy grande para todo el mundo, ¿no? Porque como decíamos al comienzo, cuando queríamos hablar de este tema, en un conflicto armado, más allá del origen de ese conflicto, en el medio hay civiles también que pierden la vida. Queríamos hacer referencia al tema, no queríamos dejarlo pasar y por supuesto desde este lugar que tenemos aquí en Señalú tratar de compartir esa información, la que entendemos es la más correcta a esta altura de ese conflicto. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida vamos a regresar, estamos en redes, recuerden, en Twitter, en Facebook e Instagram. Esto es Chat Político, ya volvemos. Bueno, aquí estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. Como siempre, la invitación para ustedes que están ahí del otro lado a que se comuniquen con nosotros, a que tomen contacto con nosotros, con la producción de nuestro programa de Chat Político o de Señalú, ¿por qué no? A través de las redes, estamos en Twitter, en Facebook, también en Instagram y en WhatsApp en el 261-517-4404 por si tienen alguna inquietud, nos quieren hacer llegar algún comentario del programa de hoy, por ejemplo, lo pueden hacer. Bueno, dijimos que vamos a hacer referencia al 12 de octubre, que es el Día de la Diversidad Cultural, y decidimos que hablarlo con alguien sin duda muy importante. Hemos hablado con ella en otras oportunidades porque sin duda tiene mucho para aclarar sobre el panorama de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, los originarios. Vamos a hablar con Ñuspi Quilla Maiguay Alancay. Yo siempre tengo dudas de cómo lo pronuncio. Ñuspi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y bien, bien pronunciada. Muy bien. Bueno, ella es coordinadora del área de pueblos indígenas de SUMEX y además es una mujer indígena quechua y colla. Así es que le damos la bienvenida. Como decíamos, hemos tenido oportunidad de tocar otros temas con ella, pero en este 12 de octubre, además con todo lo que significa, digo, en el calendario, te lo voy a decir así, Ñuspi, porque hablan, bueno, es un fin de semana extra largo. Creo que por ahí esto nos hace perder el significado que tiene un 12 de octubre. Estaba mirando por ahí algunos textos relacionados con esto y bueno, siempre hemos tenido como en cuanto al conocimiento o a lo que aprendimos, una parcialidad en esta historia y bueno, está bueno hablar de cómo es la situación hoy de los pueblos indígenas en nuestro país. La pregunta es, ¿hay un diálogo intercultural en la actualidad en la Argentina, si se puede definir de alguna manera así? Sí, yo creo que más allá de si existe necesariamente la interculturalidad reconocida en sí, creo que todavía nos falta. Sí hay avances, porque por ejemplo hoy ya no festejamos un 12 de octubre, ya no tenemos plasmada tan fuerte esos paradigmas que nos dieron por muchos años de civilización o barbarie. En las escuelas hay, por suerte, un plantel docente que se va actualizando, que ya no habla más en tiempo pasado sobre los pueblos indígenas, comían, habitaban, corrían, sino que ya se habla en tiempo presente. Habemos, porque yo me incluyo, digo, personas que ya nacemos con nuestra identidad indígena, sabiendo quiénes somos,
y eso genera avances. Creo que el avance del diálogo intercultural se da mucho más en el plano social y en el reconocimiento que ha ido haciendo la sociedad de lo que es la cosmovisión y filosofía de vida de los pueblos indígenas, que lo que hace tiempo atrás sucedía, ¿no? Hace tiempo atrás me refiero tampoco hace siglos. Claramente el 12 de octubre siempre hablamos, ¿no?, de 5 siglos de lucha y de resistencia. Ustedes sabrán, algunas otras personas no, que incluso hay otros estados que reconocen al día 11 de octubre como el último día de libertad y de soberanía de los pueblos indígenas, en lo que hoy incluso se conoce como el Abya Yala, que es el continente americano. Hay otros estados que reconocen al 12 de octubre como el inicio de la resistencia y lucha de los pueblos indígenas. Y bueno, acá en Argentina se ha ido tratando de dar avances, resignificando la fecha, 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Algunos, entre ellos me incluyo, entendemos que es una terminología aún laxa, ¿no?, de lo que realmente sucedió y las consecuencias que tuvo, pero bueno, ya es un avance. Falta generar un camino más sostenido, porque tristemente incluso nuestra provincia hemos compartido palabras en este espacio, se han puesto de manifiesto discursos de odio, negacionistas, racistas, que están sucediendo al día de hoy. Entonces, esos son alertas, son tirones de oreja, como decimos, para no hacer pasos atrás respecto a estos avances que hemos dado específicamente en temática indígena. Así que yo creo que en ese diálogo intercultural sí han habido avances, pero bueno, hay que tener cuidado con estos retrocesos que se están empezando a dar desde lo discursivo y en algunas acciones directas también. Ñuspi, estaba mirando distintos informes o notas relacionadas con este 12 de octubre y había, por ejemplo, algunas afirmaciones que hablaban de cómo históricamente los pueblos indígenas o las comunidades indígenas han sufrido la invisibilidad y además lo que esto significa, porque es menor acceso a la educación, menor acceso, por ejemplo, a los servicios de salud, a la posibilidad de trabajar y también, en definitiva, son los que de pronto pagan más el tema de la pobreza, no solamente en Argentina, digo, en otras partes de Latinoamérica también es claro el mensaje porque lo dicen organismos internacionales. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es el rol del Estado en Argentina o en cualquier otro país cuando se habla de esa situación de las comunidades indígenas? Y el rol del Estado depende mucho de la voluntad política de turno. Esa también es una realidad. Cuando claramente la voluntad política de turno no tiene una mirada positiva o propositiva con lo que implica generar espacios de diálogo intercultural o generar reconocimientos a deudas históricas con un sector social, podríamos decir, o un actor social que es preexistente, digo, a estas formaciones, incluso de los estados modernos, que así lo ha reconocido nuestra Constitución Nacional, dependen exclusivamente justamente de ello, de la voluntad política de turno, los avances legislativos que se puedan dar o no, los avances ejecutivos en el sentido de generar, por ejemplo, organismos públicos que aborden la temática de pueblos indígenas, que generen espacios de diálogos mancomunados, porque para la construcción de políticas públicas fidedignas, adecuadas, tiene que haber una efectiva participación de los pueblos indígenas en ello. Claro. Compromisos que asume el Estado argentino en el año 94 con la reforma constitucional y con los compromisos internacionales que ha ido asumiendo a lo largo de estos años. Entonces, bueno, nada, volviendo un poco a la pregunta, el Estado tiene que ser un Estado presente, por supuesto, consciente de esta deuda histórica que existe con no solo un sector de la sociedad, sino parte de la identidad de estos territorios. Pero bueno, en el marco actual en el que nos encontramos, también depende mucho de la voluntad política de turno, si esos avances se sostienen o se continúan, o bueno, o no hay ningún tipo de avance y por el contrario sigue sesgando, como vos bien indicabas y los organismos han indicado, los van sesgando y los van como aislando
es mejor, como se dice, ¿no? Guardar el polvo abajo del tapete para hacer como que no está ahí. Ñuspi, ¿por qué digo a la comunidad en general le cuesta tanto ser empático con las comunidades indígenas, teniendo en cuenta que además son los que estuvieron primero, ¿no? Porque hay que decirlo así cuando hablamos de la tierra, de los dueños, por decirlo, si hay que definirlo de alguna manera, de los dueños de la tierra. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando salen temas que hay conflictos de intereses, de territorialidad, que tienen que ver con lo económico, se aplaude cuando la justicia reconoce el derecho de un empresario, algún magnate, y no el de los pueblos originarios, cuando tendría que ser al revés. Digo, hay una cuestión que nos falta, ese sentido de pertenencia que debemos tener con las comunidades. ¿A qué se debe entender eso? Nosotras y nosotros siempre marcamos acá un punto que es el primordial de todo, que es el entendimiento de los pueblos indígenas, lo que nosotros denominamos como cosmovisión o cosmogonía, es decir, la filosofía de vida de los pueblos indígenas, cómo es su entendimiento respecto a donde habita, que es una visión completamente distinta a la que fuimos sometidos y sometidas desde hace 500 años atrás, que tiene que ver con un sistema capitalista, sí, con normas civilistas que traen otras formas de entenderse con el lugar en donde habita, que ve recursos naturales como recursos explotables, que sí, ve a la propiedad como una propiedad meramente individual y no colectiva, que se desprende absolutamente del territorio cuando los pueblos indígenas somos parte, digo, hay una reciprocidad con el medio, con nuestros otros hermanos y hermanas que no solamente son seres humanos, digo, ser personas caminando, sino también puede ser un animal, una planta, un río. Desde el vamos, digo, ahí hay una, no sé si una ruptura, pero sí hay un diálogo completamente distinto. Después, por otro lado, claramente digo, los pueblos indígenas, desde hace más de 500 años atrás, volviendo a tomar siempre esta fecha no tan importante para sí, reflexionar y analizar, hemos sido sojuzgados, sometidos, hasta incluso asesinados, justamente por ser quienes somos y por interrumpir a los intereses que trastocaba nuestra presencia en estos lugares. Y eso ha sido desde no solamente el asesinato en sí, ha sido a través de también, qué sé yo, el sistema educativo, la religión, las imposiciones que se nos fueron dando desde hace más de 500 años atrás. Por eso yo siempre digo que es muy liviano creer que una persona se identifica indígena de un día para el otro, claro, porque implica realmente todo. Hace muy pocos años atrás a una persona indígena se la castigaba por hablar su lengua materna en las escuelas, por ejemplo, sí, o se la castigaba, se le ponía penitencias por ir y comer su comida propia, y ni hablar años atrás en donde tal vez hablar la lengua implicaba que te cortaban la lengua o que sí, te realizaban mutilaciones. Entonces digo, en eso hace que, por un lado está eso, digo, que es específicamente nuestra filosofía, también nuestra historia, y por otro lado el desconocimiento o la ignorancia de los pueblos indígenas adrede. Hay una sociedad, claro, que ignora o que desconoce, algunos claramente de manera voluntaria, pero otros, que yo entiendo hay un gran número, es involuntario, y claramente digo, en las escuelas a vos no te están enseñando quiénes fueron los próceres o quiénes fueron las heroínas de este lado del charco, por así decirlo, ¿no? Claro, o cómo claro, fue la historia contada realmente desde no un solo lado, sino desde los diferentes lados que se dieron. Entonces digo, es una cadena que hace que aún la sociedad se encuentre en carencia y se encuentre necesariamente como en esto, y me tomo el atrevimiento incluso de hablarlo acá, digo, también los medios de comunicación son medios de comunicación, redes sociales, hoy incluso también podemos sumar, van indicando también un camino y van llevando, es el ABC tal cual, del sí, desconocimiento, te vas guiando por lo que te van comentando. Tal Entonces cual, creo sí, que esa sumatoria hace un poco a esta actual situación.
Sin embargo, yo siempre vuelvo a decir, hay una cuota que es la lucha y resistencia de los pueblos indígenas, que ha hecho que nunca se pierda de vista su existencia de una u otra forma, y por otro lado una sociedad que se ha interpelado, ha hecho un momento de interpelación y ha dicho, che, esta no es la historia real, claro. A ver, inmiscuyámonos un poco más, y eso ha generado que lo que en un momento se quiso decir como un encuentro de culturas, un choque de culturas, el crisol de razas, en realidad escondía lo que había sucedido realmente. Y bueno, hay una cuota entre los y las protagonistas y también una sociedad no conforme que generó esto, la actualidad, y por eso se han generado estos avances. Faltan sí, pero creo que hay ahí un ida y vuelta bastante interesante. Ñuspi, te voy a hacer una última pregunta porque se nos ha ido el tiempo y bueno, no nos queda mucho más para poder hablar, pero bueno, queríamos hacer referencia a este 12 de octubre y sobre todo hablar de lo que significa. Me parece que vos lo acabas de decir, es importante que en el ámbito educativo tengamos acceso a toda esa información y también nosotros, ¿no?, que empecemos a reflexionar sobre el tema. A partir de pronto de lo que hemos charlado con vos, reforzar ese concepto que me parece que es el que queremos de alguna manera compartir. Sí, tal cual. A ver, la cuestión indígena o los pueblos indígenas es una temática transversal. Ha sido en el sistema educativo, podemos hablar también muchísimo de lo que es la salud, del reconocimiento de la salud intercultural, podemos hablar de la justicia, podemos hablar del derecho, digo, es algo que es transversal y que hay que darse un espacio de, como vos bien hacías al inicio, un espacio de diálogo intercultural. Pero sin prejuicios, digo, ávidos a una conversación, a un debate de ida y vuelta, en donde realmente se entiendan a los participantes como iguales, y no en esta relación que se está dando todavía de pormenorizar a uno, siendo que el otro tiene todavía como esa hegemonía o ese poder. Entonces, creo que ahí es donde está la actual disputa. Tenemos derechos reconocidos, pero no son aplicados, y cuando somos llamativos, digo, los pueblos indígenas folclóricamente, ahí sí, ¿no? Todos queremos ser parte y qué bonitos los pueblos indígenas con sus danzas, con sus cantos, pero cuando vamos y peleamos por el reconocimiento y la efectividad de nuestros derechos, ahí ya no somos tan lindos folclóricamente, porque, bueno, hay una identidad que interpelar todavía, ¿no? En esta Argentina, que para nosotros es una Argentina pluricultural, plurinacional. Pero bueno, hay que seguir generando estos espacios de debate, generando estos espacios de conversación en un ida y vuelta constructivo, claramente. Sin duda. Muchísimas gracias, Ñuspi, por este rato con nosotros y bueno, hacer hincapié en eso, ¿no? Que siempre hay cosas por mejorar. Nosotros en ese sentido tenemos que hacer un largo recorrido, pero bueno, queríamos hacer hincapié en esto y sobre todo dejar este mensaje de empezar a reflexionar un poco más sobre el tema y exigir poder conocer un poquito más sobre nuestros pueblos originarios. Muchísimas gracias, Ñuspi. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así pasaba Ñuspi Quilla Maiguay Alancay, que es coordinadora del área de pueblos indígenas de Sumex y además mujer indígena quechua y colla, hablando con nosotros aquí en Señalúa, en Chat Político. Hacíamos referencia a este próximo fin de semana, un fin de semana donde evidentemente lo importante es reflexionar. Lo dice más de un escritor, periodista, analista político y también incluso docentes que llaman a la reflexión en esta fecha donde evidentemente el objetivo es ir más allá de esos datos históricos que nos hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida y empezar a tener esa inquietud de saber un poco más y, como decía Ñuspi, ¿no?, dejar de pensar en los pueblos originarios como un gran atractivo para ir a descubrir en un lugar o en una región específica de nuestro país y conocer un poco más porque tienen que ver con nuestra identidad cultural, por supuesto, aquí en la Argentina. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, tenemos más Chat Político.
Lo habíamos dicho al comienzo y vamos a hablar del panorama en la provincia de Mendoza en relación al Plan Provincial del Manejo del Fuego, cómo se están preparando, sobre todo teniendo en cuenta estos antecedentes que se vienen registrando en distintos puntos del mundo, lo vamos a decir así, porque cuando hablábamos en el verano europeo, bueno, se hablaba mucho de la sequía y de las consecuencias de la sequía con incendios, pero no era el único lugar en el mundo donde justamente sucedía esto. Ahora todavía no comienza el verano y en la Argentina ya tenemos problemas de incendios en estos días en Córdoba. Vamos a hablar de cómo está preparado Mendoza con Diego Martí, que es el coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego, a quien tenemos ahí en comunicación. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Claudia. Muy bien. Bueno, sabemos que han estado trabajando en estas últimas semanas, como preparándose para lo que se entiende va a ser el verano. Digo, hay una realidad que es en la provincia, es una provincia árida, ni hablar de la sequía que se ha dado en este último tiempo, hay como una especie de, estamos como predispuestos a esa posibilidad, pero el verano, la primavera y el verano acrecienta esa posibilidad de incendios, ¿no? Sí, a ver, si bien vivimos en una zona semidesértica, con vegetación con características muy particulares, la vegetación de la provincia de Mendoza, el comportamiento de la vegetación de la provincia de Mendoza se comporta como si fuera, desde el punto de vista de incendios, como si fuera combustible muerto. Si bien estamos entrando de cara a una temporada con cierto nivel de complejidad debido al déficit de precipitaciones que hemos tenido durante la temporada invernal, hemos tenido y estamos teniendo fuego fuera de temporada. Esto es principalmente por causa del hombre, ¿sí? Ya sea por negligencia o intencionalidad, que bueno, parte de lo que está pasando en Córdoba se debe a esto, ¿sí? al tema de la mano del hombre. En la provincia de Mendoza venimos trabajando activamente con el tema de prevención, desde el cumplimiento de la normativa respecto a que los propietarios de campo tienen que tener las picadas cortafuegos. Estamos hablando del secano, sí, de la zona de campo. Sí. Y bueno, estamos en estas semanas estamos lanzando una campaña también de concientización. Bueno, si bien la ley prohíbe el uso del fuego como herramienta, para recordarle a la población este tema, sobre todo con el tema de fincas, que es donde tenemos la mayor cantidad de incendios por causas humanas, ¿sí? Sí. Diego, estamos viendo imágenes, por ejemplo, lo que ha pasado en estas últimas horas en Córdoba, y bueno, está claro que eso tuvo que ver con la intervención humana, porque fue un joven que dijo, un hombre que estaba tratando de hacerse un café, calentar agua, y terminó con realmente consecuencias impresionantes, ¿no? Y además esto pone de manifiesto que, bueno, evidentemente el problema de darnos cuenta de lo peligroso que es tener estas actitudes de ir a hacer un fuego pensando que lo vamos a controlar y que se sale de control, es una manera de entender de que fuego no, en definitiva. Sí, a ver, por ahí somos poco conscientes respecto al tema del fuego y su uso. La causa con la mayor cantidad como te decía recién, el tema por causas humanas, la mayor cantidad está dado por negligencia. O sea, no con una intencionalidad marcada, claro, sino por un uso negligente del fuego. Exacto. A ver, para traer un ejemplo, en nuestra provincia fue una costumbre histórica el ir a comer el asado a la montaña o a algún lugar en las zonas agrestes. El tema es que la afluencia turística o la afluencia de gente hoy no es la misma cantidad de carga que tenía que soportar un área determinada. Entonces, claro, hoy nos encontramos que en un área determinada concurre una cantidad mucho más grande de gente, la que además de generar una cantidad importante de residuos, genera esta situación de fogones mal apagados. Y bueno, a ver, desde el año 94 en la provincia de Mendoza existe una ley, la ley 6099, y su decreto que la reglamenta, el 768/95, el que habla claramente de que prohíbe hacer fuego en zonas próximas a la vegetación. Nosotros en las campañas hacemos mucho hincapié sobre el tema de realizar fuegos en las zonas permitidas, destinadas para tal fin. Y cuando nos referimos a zonas permitidas hablamos de campings, ¿sí? O lugares que están circunscriptos
y no en el fogón de piedra que está al costado del camino. La situación que pasa en Córdoba se denomina, el tipo de incendio es un incendio urbano forestal o de interfase. Las características particulares es que parte de la vegetación autóctona o local entra en contacto o está cercana a lo que son las propiedades, las casas, y más cuando la construcción y la edificación se utilizan materiales combustibles. La particularidad de los incendios de Córdoba es que se cumple esta condición de proximidad, digamos, a las viviendas de todo lo que es el bosque o el monte. En nuestra provincia tenemos zonas similares, si bien que no llegarían a ser como lo que es Córdoba, pero sí, tuvimos a unos años atrás, lamentar ahí en Potrerillo, un incendio muy grande en el que se vieron comprometidas viviendas, incendios que empezaron por por un fuego mal apagado en una churrasquera de una casa, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta que era inclusive en una casa de fin de semana, lo que dio origen al incendio. Y bueno, y otras actividades relacionadas con la actividad agrícola que se estaban desarrollando en otro lugar. En realidad fueron 2 incendios que se unieron en uno. La forma inmediata que tenemos es tomar conciencia, sí. Nosotros hacemos patrullajes preventivos, recorridas, pero la primera defensa que tenemos es la conciencia de la gente, y también por ahí pedir que se denuncien cuando se ven el uso del fuego como herramienta. ¿Por qué? Porque esa acción preventiva muchas veces justamente previene, valga la redundancia, que pase a algo malo. En el Departamento de General Alvear el año pasado tuvimos que lamentar la pérdida de una vivienda producto de una quema de una finca. Claro. Está claro que evidentemente nosotros tenemos que aprender un montón. Digo, no tendría que ser así, porque venimos como bien hacías referencia, Diego, hemos tenido hechos muy puntuales en la provincia de Mendoza, algunos no tan lejanos en el tiempo, que nos tendrían que hacer pensar que la prevención es lo más importante. Cortito, porque me tengo que ir al corte, pero Diego, lo veíamos, por ejemplo, en las imágenes de Córdoba, que el gobernador Schiaretti había concurrido a la zona de La Punilla, donde estaba el incendio, para ir a ver e interiorizarse lo que estaba sucediendo, y de pronto el fuego se hizo más intenso y lo tuvieron que evacuar. Y a partir de eso, bueno, las autoridades, legisladores de la provincia de Córdoba y el propio gobernador, hablando de fuego cero. Digo, es una medida extrema, pero es lo que hoy está pensando Córdoba para evitar este tipo de situaciones. Digo, ¿es una buena opción pensar así? Sí, a ver, de hecho, teniendo en cuenta que estamos atravesando un periodo de sequía muy importante, si bien el fuego es cíclico y es parte integrante de un ecosistema, pero no está... recordemos que estamos hablando de ambientes antropizados y ambientes impactados ya por el hombre. Y sí, lamentablemente, digo lamentablemente porque lo ideal sería que no fuera así y que la gente fuera lo suficientemente consciente como para que en caso de empezar un fuego pudiera llegar a utilizarlo correctamente y no tener que tomar estas medidas. Pero bueno, lamentablemente se tienen que adoptar estas medidas de fuego cero porque bueno, ahí tenemos las pruebas de lo que está pasando en Córdoba. El fuego, aparte con una particularidad, está teniendo comportamiento extremo, ¿sí? Debido a las condiciones. Nosotros elaboramos después, si queréis te comento, ahondamos más en el tema, un índice de peligro meteorológico de incendios, el cual, entre otras cosas, nos puede ayudar a predecir más o menos el comportamiento que va a tener un incendio. Esto va atado a varios valores respecto al clima. Bueno, les decimos a quienes nos están viendo que estamos con Diego Martí, que es el coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Nos tenemos que ir a una pausa, pero enseguida seguimos hablando con Diego y vamos a apuntar a eso, al índice que nos acaba de mencionar. Recuerden, estamos en el 30 de la TDA, ya regresamos. La
pregunta que nos hacemos es si estamos preparados en Mendoza para hacerle frente a una temporada bastante particular en cuanto a la posibilidad de incendios. Ojalá no suceda, pero bueno, en Mendoza obviamente se están capacitando. Hablamos con el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, estamos en chat político con él, con Diego Martí, a quien, bueno, previamente habías hablado, Diego, de un índice que estaba vinculado con la meteorología, porque eso también es, digamos, parte fundamental a la hora de hablar de cómo puede avanzar o no un incendio. Sí, te comentaba, bueno, el índice meteorológico de peligro de incendios nos da una predicción de cómo va a estar en caso de ocurrencia, a ver, siempre teniendo en cuenta que el origen, la causa del incendio fuera por causas naturales, pero nos habla también de cómo va a estar el comportamiento del fuego en caso de producirse un incendio, la resistencia al control y bueno, los recursos necesarios que va a haber que afectar para lograr su control. Hoy por hoy en la provincia de Mendoza, en casi todas las estaciones estamos con un índice en extremo, ¿sí? Que es la escala más alta que tenemos. Esto nos indica que en caso de producirse un incendio, el combustible fino va a arder rápidamente y vamos a tener continuidad, y la resistencia al control va a ser muy importante, ¿sí? Ya que los tratos medios y gruesos de combustible también están en un proceso de secamiento importante. Nosotros estamos preparándonos, como bien decías recién, con capacitaciones, y venimos reforzando el tema de capacitaciones con el personal. Estamos en un proceso de construcción de 3 nuevas bases de incendios en el departamento de La Paz, Santa Rosa y San Rafael, más específicamente en la localidad de Montecomán. Estas 3 bases de incendio vienen a reforzar las existentes. Bueno, y esto también implica adquisición de equipamiento, capacitación de personal, como te decía, y bueno, apuntando, digamos, a optimizar lo que es el servicio de incendios forestales, el Plan Provincial de Manejo del Fuego en la provincia de Mendoza, para, bueno, lograr una respuesta más eficiente, reducir tiempos de respuesta y llegar a incluir más personal. ¿Cuántos brigadistas tiene la provincia? Digo, porque tengo entendido que obviamente los bomberos son absolutamente valiosos, pero en caso de incendios forestales, como se le dice, hay como una especie de especialización en eso, ¿no? Sí, a ver, bien como decís vos, los bomberos es un trabajo, a ver, los bomberos tienen la responsabilidad de cubrir un montón de eventos en lo que es la zona urbana, desde rescate vehicular, incendios estructurales, rescate de personas en distintos ámbitos. También muchas veces terminan siendo los primeros intervinientes en los incendios forestales, pero si bien el tema materia de incendios forestales sí es una materia aparte, digamos, así como nosotros, digamos, no tendríamos la capacitación o el equipo inclusive necesario para atender incendios estructurales, es otro tipo de capacitación, otro tipo de enfoque, así como lo son los incendios en la estructura, como lo son los incendios en aeronaves o los incendios en embarcación. Claro, es importante por ahí destacar eso, ¿no? Y eso que hacía referencia, Diego, esto de el bombero que como lo conocemos es el que se ocupa de asistir en todas las áreas, y por ahí el brigadista tiene eso extra de saber qué sucede específicamente en esos lugares. Bueno, en relación a esta capacitación que han recibido ustedes en este último tiempo, y la pregunta ahora que te hacemos, sabemos que han avanzado y mucho en eso, que obviamente porque se viene una temporada, y bien hacías referencia, Diego, recién a que incluso se registran incendios fuera de temporada o de la temporada habitual. ¿Cómo reciben esta capacitación? Digamos, es algo que genera, por un lado, entusiasmo y al mismo tiempo la responsabilidad de ustedes, ¿no?, de avanzar en esto, ¿no?, de la capacitación. Sí, a ver, nosotros estamos capacitándonos de una forma u otra, de forma constante. En esta oportunidad, en el mes de septiembre, se realizó una capacitación por parte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, a quienes adherimos nosotros por la misma ley que te nombraba recién, la 6099, quien también nos designa autoridad respecto al uso del fuego como herramienta. Estas capacitaciones vienen a integrar otras que ya se han dado al personal de la provincia,
y obviamente en un constante ir y venir de formación para mejorar el servicio. Obviamente esto va acompañado con otras cosas, pero sí, el personal hoy por hoy integran el Servicio Provincial de Manejo, o el Plan Provincial de Manejo del Fuego, lo integran en temporada 55 brigadistas. Claro. A esto hay que agregar que en caso de un ataque ampliado, lo que llamamos nosotros un incendio de gran magnitud, también podemos contar con el cuerpo de guardaparques de la provincia de Mendoza, pertenecientes al sistema, a la red de áreas naturales protegidas de la provincia. Y a su vez, también contamos con el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego ante el requerimiento si se necesitara más gente. Sin duda. Quiero hacer una salvedad respecto a lo que es el tema de bomberos voluntarios, ya que ellos atienden muchas contingencias respecto al tema de incendios forestales, fuera de lo que es la temporada de riesgo de incendios por causas naturales. Y también el llamamiento a la población por ahí para que tomen conciencia con el tema del uso del fuego como herramienta de forma indiscriminada, justamente para que, le insume muchos recursos a los cuarteles de bomberos, el tema de los incendios de finca, el tema de la quema cuando hay viento sonda. Lamentablemente en nuestra provincia está muy arraigado eso, de aprovechar cuando hay viento sonda, un fenómeno donde en otros lugares hasta se cortan actividades de todo tipo. Bueno, en la provincia de Mendoza por ahí muchos incautos aprovechan para quemar o para que terminan generando incendios. No, y además no dejar de recalcar que el trabajo que hacen bomberos brigadistas es de sumo riesgo, ¿no? Y por ahí lo que para nosotros es tal vez ir a comer un asado y hacer ese fueguito que hacíamos mención como ejemplo, que por ahí por una irresponsabilidad o sin darnos cuenta no lo pagamos bien, puede generar muchos inconvenientes, ¿no? Eso me parece que es lo que hay que destacar. Y lo que te quería preguntar, Diego, también es ¿qué tanto hay del tema del cambio climático en esto, ¿no? Porque vos decías, estamos en ahora se está a la expectativa de ver qué va a pasar con el Niño. La Niña nos dejó una sequía abrumadora, no solamente en esta parte del mundo, sino también en otros lugares donde fue justamente tal vez una especie de combustible, entre comillas, para los incendios. Pero digo, el cambio climático también está haciendo lo suyo, por eso es importante que seamos responsables. Bien, lo traes a colación, está bueno esto que nombrás, porque sí, también la Dirección de Recursos está trabajando en una serie de charlas y conversatorios con el tema de cambio climático, y se está empezando a trabajar también activamente con varios organismos de gobierno. Y por ejemplo, lo que es respecto a lo que me hacías mención, el tema de cambio climático, estamos teniendo un fenómeno que más allá de entrar en discusiones respecto a lo que es cambio climático y lo que son ciclos, sí, de olas de calor, ¿sí? Muchos días con olas de calor, ¿sí? Se está viendo que se está extendiendo este tiempo, esta periodicidad, se acorta la periodicidad y el tiempo de la onda de calor se da durante más días. Esto obviamente desde el punto de vista de incendios predispone a todo lo que es el material vegetal, el combustible, a que esté más susceptible a arder bajo determinadas condiciones, ¿sí? Y en caso de producirse un incendio, te imaginarás que con este tema de las olas de calor, sí, se dificulta aún más todavía el tema de combate. Diego, nosotros te queremos agradecer por este rato con nosotros, porque es importante hablar del tema y sobre todo volvemos a lo mismo, reflexionar, hacer hincapié, prevenir, evitar ir a hacer fuego. Creo que ese es el mensaje que queremos dejar, Diego, más allá de querer ir a disfrutar de un paisaje. Me parece que tenemos que ser responsables en estos tiempos que están complicados en cuanto a sequía, en que digamos que toda la situación hace propicia que pueda suceder, que un simple asadito se pueda transformar en algo realmente terrible, y el reconocimiento a brigadistas, bomberos y toda la gente que trabaja para evitarles un dolor de cabeza, no solamente a ellos, sino a la población en general. Bueno, Claudia, si me permitís, vamos a recomendarles, este fin de semana vamos a estar, teniendo en cuenta que es un fin de semana largo, vamos a estar haciendo patrullajes activos por todos lados, ¿sí? Por lo que le pedimos a la gente que no haga fuego. Las sanciones y las multas son altas en caso de detectar que están haciendo fuego, superan los 7,5 millones de pesos.
Bueno, estamos hablando con Diego Martí, que es coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Nos vamos a quedar con su mensaje final, esto de evitar hacer fuego. Si van a ir a disfrutar del fin de semana largo, llévense unos sanguchitos de milanesas, algún sanguchito para disfrutar de lo que sea, ¿no? Del fin de semana largo. Diego, estás ahí, te recuperamos. Bueno, pero lo decía, no asado, sí disfrutar del fin de semana largo de otra manera. No es mala opción, ¿no? Sí, por eso, bueno, lo que te decía, bueno, las multas son importantes. Apelamos a la buena voluntad de la gente, no queremos tener que sancionar a nadie, obviamente. Pero bueno, que podamos disfrutar un fin de semana, que no pongamos en riesgo a nadie, ya sean bomberos, brigadistas y todo el aparato que interviene, porque nosotros por ahí somos la primera línea de trabajo, pero bueno, hay varias personas que se ponen en riesgo cuando suceden estos eventos. Y se suman. Y bueno, aprovechar, que aprovechemos el fin de semana, que traigamos de vuelta la basura que llevemos, que no dejemos basura. Bueno, aprovechemos y disfruten en el marco de la tranquilidad que nos brinda nuestra montaña. Sin duda. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Claudia, que tengan un buen día. Hasta luego. Diego Martí, coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego, bueno, haciendo las recomendaciones. Esto de, bueno, poníamos el ejemplo, ¿no? Recién de Córdoba, que hoy están analizando esa posibilidad de prohibir absolutamente la posibilidad de hacer algún tipo de fogata en cualquier lugar que sea, digamos, como una especie de espacio público, espacios verdes, estamos hablando de la montaña, los cerros, porque realmente ustedes lo han visto en imágenes en estos días, lo que ha sucedido en Córdoba, en la zona de Carlos Paz, de La Punilla, ha sido realmente terrible. Bueno, está en nosotros, ¿no? Evitarlos y tomar conciencia del riesgo que generamos cuando pensamos que solamente vamos a pasar un ratito tal vez con amigos, con la familia y queriendo comer un asado. Bueno, podemos buscar otras alternativas, podemos disfrutar del paisaje, del lugar y de ese encuentro de otra manera. Esa es la idea y sobre todo esa es la reflexión ya sobre el final del programa. Les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí del otro lado. Esta ha sido la edición de hoy de Chat Político. La invitación es para que sigan, por supuesto, la programación de Señal U y será también, por supuesto, hasta el próximo encuentro. Que tengan buena jornada.